El doctor Omar Chejade se encuentra con nosotros, es ex procurador anticorrupción, también es parlamentario y es vicepresidente de la República. Y en estos momentos, doctor Chejade, buenas noches. Pedro, me está haciendo tu programa, gracias por la invitación. Uno más en la lista. Mira, yo hace no mucho estuve en México, me invitaron a una conferencia que se llamaba El fin de las vacas sagradas en el Perú. Y narraba cómo les había llegado la hora, cómo había caído el telón para los otrora todopoderosos, ¿no? El caso de la señora Villarán, el caso del señor Toledo, que está extraditado pero que tiene una investigación y una orden de prisión preventiva muy seria, el caso de Antumala, que ya estuvo en prisión, el caso del señor Fujimori en su momento, el caso lamentable del señor Alan García. Esta conferencia mía fue incluso semanas antes de su lamentable suicidio. Y en fin, es una nueva era, Pedro, en la que la ciudadanía entera pide una nueva clase política dirigente, en la cual necesitamos a gente con integridad, es decir, gente con entereza moral para poder dirigir los destinos del país. Lamentablemente lo que ve la ciudadanía, como tú podrás comprobar, es repudio total y generalizado a una clase política dirigente que nos ha engañado en los últimos 30, 35 años, en la que todos han entrado a robar, a enriquecerse. Y si algo tenemos que aplaudir de este Poder Judicial, de esta justicia peruana, en que ya no existen los intocables. ¿Pero no se está canibalizando la lucha contra la corrupción? Mira, pueden haber algunos errores, pueden haber algunas exageraciones e incluso algunos abusos que se tienen que corregir. ¿Cuáles serían los abusos que usted puede identificar en esta danza de prisiones preventivas que se viene dictando? Eso justamente, en que en algunos casos, no en todos, se puede dictar, y en el caso de la Fiscalía se puede interponer, a lo mejor, otras medidas cautelares, como el arresto domiciliario, que pesa sobre o los PPK. impedimentos de salida. Claro, hemos tenido que esperar que el señor PPK, que tiene 81 años, lo operen del corazón y estuvo a punto de la muerte, incluso al día siguiente del suicidio de Alan García, para poder sensibilizar al juez y decirle, bueno, el arresto domiciliario va a tener los mismos fines de la prisión preventiva, es decir, va a asegurar el fin del proceso y la verdad judicial. Entonces, la exageración desde las prisiones preventivas, que a veces se utiliza como una pena anticipada, cuando no debe ser así, la prisión preventiva, como el arresto domiciliario, como el impedimento de salida, es una medida cautelar. Sin embargo, la muerte de Alan García se creyó que el Poder Judicial con ello iba a ponerse un estate quieto en el tema de prisiones preventivas, porque se consideraban que eran medidas extremas que conllevaban al suicidio. Pero en el caso del señor García, lo lamento decir, a pesar de su muerte, yo creo que la orden de detención preliminar, porque todavía no había orden de prisión preventiva contra él, sino detención preliminar por 10 días, no fue culpa del Poder Judicial. Acá se ha querido lamentablemente politizar y decir que el Poder Judicial, o fiscales, o jueces, o el gobierno, asesinó a García y convertir el suicidio en un asesinato, cuando no ha sido así. El señor García tomó una trágica decisión de manera voluntaria al sentirse perdido por las pruebas de corrupción que pesaban en su contra. Eso fue muy distinto. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, Pedro, a pesar de esos errores, a pesar de esos excesos, creo yo que hemos avanzado. En el Perú no existen ya intocables. Probablemente el punto de inflexión fue el señor Fujimori. No estamos en la década del 80 o los 90 que había impunidad. Sigue habiendo y probablemente mucho más corrupción que antes, pero no hay impunidad. Pero como en otros países sí lo hay. Luis Navas Guiber, ex secretario de Palacio de Gobierno en el periodo de Alan García, en esta videoconferencia, en su audiencia de apelación de prisión preventiva en su contra, señaló que si la Fiscalía quiere otro muerto, él va a ser el siguiente por cuanto está grave de su salud, según su médico de cabecera. Mira, en todo caso hay el INPE, los médicos, el Ministerio de Justicia. Cuando hay personas como el caso del señor Fujimori, que incluso tiene más edad que el señor Nava, 81 años, 82 años, el señor Kuczynski, entre otras personas que se encuentran delicadas de salud, puede de alguna manera monitorear a los galenos, a los médicos, a los profesionales de la salud, para que puedan atender un interno, porque quitar la libertad o privar de la libertad no quiere decir privar de la humanidad. Es decir, todos los internos, ya sea el señor Nava o el señor Kuczynski o el señor Fujimori, todos merecen respeto y respeto también a los derechos humanos de cualquier interno, desde el más alto hasta el más pobre, hasta el más indigente que esté en la cárcel. Por eso te digo, mira, creo yo, Pedro, que si bien es cierto han habido algunos excesos
que deben ser mejorados por la Corte Suprema, cambiarle al fiscal y al juez que no todo puede ser prisión preventiva, creo que en algunos casos sí ha meritado. Como el caso de la señora Villarán, por ejemplo, como el caso del señor Humala en su debida oportunidad, como el caso del señor Fujimori, aunque en el caso de él fue condena. Entonces no se puede tampoco satanizar el instituto de la prisión preventiva, porque si no, hay otros casos como el de Nostroza o como el de Toledo que se fugan del país. En el caso de Keiko Fujimori, ¿ameritaba prisión preventiva? Si hubiera sido el juez, hubiese dictado una medida de arresto domiciliario, ¿no es cierto? Porque entiendo que la señora Keiko estaba colaborando con el proceso y no había demostrado signos de evadir la acción de la justicia, pero entiendo que procesalmente el criterio de la Fiscalía y del Poder Judicial fue el que ella, al tener un partido político, un brazo político que es el Fuerza Popular, estaba amenazando con algunos tweets y algunos comentarios, además dirigidos por ella, porque se comprobó el famoso chat de la botica, por ejemplo. La mototaxi que era antes. Estaría amenazando a algunos jueces y fiscales o presionando, y que ella en libertad podría perturbar o seguir perturbando la actividad probatoria. Ese fue el criterio del Poder Judicial y por eso le otorgan una prisión preventiva. Yo creo que la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla. Pero a pesar de ello, quiero terminar la idea, perdón Pedro, es que en el mundo nos ven que estamos avanzando. Si tú miras México, miras Argentina, Colombia, no pasa nada. O sea, hay procesos, hay investigación y nadie va preso. Colombia, no van presos, en Colombia, implicados en el caso de Lavallato, o caso Odebrecht, se están siendo asesinados. Hay algunos casos de sangre que lamentablemente se registraron. Y lamentablemente no pasa nada para los peces gordos, siempre se apunta a los peces medianos. Perdón, en Argentina, el señor Menem tiene una condena de 7 años, expresidente argentino, por corrupción. Y sin embargo sigue libre porque tiene la inmunidad parlamentaria porque él es senador. Y en el caso de la señora Cristina tiene una orden de arresto domiciliario. Y el Senado argentino la protege porque es senadora argentina. Hay algo que me queda en la cabeza, lo que se acaba de referir, señor Tejada. Que si usted hubiera sido el juez que haya determinado la suerte de Keiko Fujimori, usted le hubiera dado arresto domiciliario. En ese sentido, ¿usted coincide entonces con lo dicho por Jorge del Castillo el día de hoy tras la presión preventiva sobre Susana Villarán? Porque Jorge del Castillo del APRA menciona que es una desproporcionalidad que a Susana Villarán solamente se le dé 18 meses, cuando a Keiko Fujimori, sin haber sido funcionaria, le hayan dado 36 meses. No comparto de ninguna manera lo opinado por del Castillo, porque bien ha explicado el juez el día de hoy que los elementos de convicción, o sea, los medios probatorios, están avanzados y que incluso, no lo ha dicho, pero lo da a entender, ya podría haber una acusación fiscal en contra no solamente de Susana Villarán, sino del señor Castro, del señor Prado, del señor Gómez, en fin, de muchos que están dentro de los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y cohecho pasivo, que es soborno, haber recibido dinero. Entonces, además, si más adelante, no se termina el proceso y está ya por salir, inmediatamente la Fiscalía puede pedir al Poder Judicial una prórroga, una ampliación de la prisión preventiva. Incluso en la apelación que han interpuesto tanto la Fiscalía como la parte acusada, a través de su abogado, en la Sala Superior, el colegiado, la Sala Penal Superior, puede aumentarle otra vez los 18 meses a 36. Por lo tanto, yo creo que no se puede politizar por un congresista los temas. Yo creo que los 18 meses que ha ordenado el Poder Judicial hoy día han sido los correctos, y creo que el juez ha sido muy algo en decir, oiga, se ha avanzado demasiado, hay elementos de convicción bastante claros, y creo que 18 meses es suficiente, ¿no? Pero legalmente, ¿cómo se puede finalmente determinar el riesgo procesal, como lo llaman, cuando pueda haber un tema de peligro de fuga o de obstaculización a la investigación? Porque básicamente, tomando lo dicho por el juez Chávez, el que vio el caso el día de hoy de Susana Villarán, él hace referencia en ese punto específico, en el peligro procesal por el peligro de fuga y la obstaculización a la investigación que puede ejercer Susana Villarán. No le basta a la justicia el hecho de que se mantenga dentro de la circunscripción del territorio geográfico con la comparecencia, no basta con que tenga domicilio conocido, trabajo conocido, no es suficiente para amortiguar ese riesgo procesal que les manda a prisión. Para dictar una medida, Pedro, de prisión preventiva, tiene que haber 3 requisitos según el Código Procesal Penal vigente, 3 requisitos que se tienen que cumplir de manera conjunta.
la prognosis de la pena que sobrepase los 4 años, largamente, porque además son 3 delitos. Sí, sí, sí. Y si la condena la señora Villarán va a tener más de 20 años de prisión. La van a condenar más de 20 años de prisión, lamentablemente, esa va a ser su condena. Haciendo la sumatoria, porque en este caso se suman, caso de corrupción, según la modificación que hubo en el año 2007 de los temas de corrupción. Segundo, los elementos de convicción, es decir, la vinculación que exista entre el imputado o imputados con el delito. Hay medios probatorios de sobra para pensar que sí se cometió el delito por parte de la señora Villarán y del resto de personas. Además que reconoció la recepción del dinero. Aunque ella dice que es un error, pero en verdad no es un error, es un delito. Error o no, reconoció que recibió la plata y que llamó además. Perdóname, y eso ya de por sí es cohecho, el lavado de activos y es varios delitos como asociación ilícita. Y lo tercero, la tercera requisito para la prisión preventiva es, y acá puede ser cualquiera de los dos, puede ser la evasión de la justicia, o sea, el peligro de fuga, o, no dice y, o la perturbación de la actividad probatoria. Entonces, el criterio del Poder Judicial el día de hoy ha sido el siguiente: la señora Villarán, estando en libertad, ¿puede manipular a los testigos estando en libertad, sí o no? Y el Poder Judicial ha dicho sí, y ha señalado una serie no solamente de jurisprudencia, sino de conjeturas fácticas, jurídicas, que son bastante coherentes, ¿no es cierto? Es decir, ella en libertad podría hablar con una serie de testigos para hacer cambiar la versión en el momento que ella se ve acorralada. ¿Y eso no se podría evitar con un arresto domiciliario? Yo creo que no, porque el arresto domiciliario... Primero, el arresto domiciliario no se puede equiparar a la prisión. En la prisión hay reglas de conducta, en la prisión hay visitas que incluso pueden ser de alguna manera evitadas o prohibidas. Con el arresto domiciliario puede ingresar cualquier persona a tu domicilio, salvo que por expresa reglas de conducta el Poder Judicial te diga quiénes van, entran y quiénes no entran. Pero eso es difícil de controlar. En la casa no hay filtros y puede ingresar cualquier persona. Por lo tanto, creo yo que, y acá viene lo interesante, que esta confesión, que no fue voluntaria, sino porque la señora Villarán ya sabía... Presionada por las circunstancias y por los hechos. Presionada cuando Castro finalmente se somete a colaboración eficaz, luego fue desestimado por la Fiscalía. Y Prado también, porque Prado incluso... Y ya ella, señora Villarán, el día viernes en la noche sabía que el audio iba a ser revelado en un programa dominical importante el día domingo. Y es por ello que ella, contra el tiempo, recurre a un programa de radio importante en la ciudad de Lima, del Perú, para decir su verdad y para reconocer lo que ya era evidente. Pero fue no una confesión sincera, sino una estrategia de ella que le ha salido peor, porque la la declaración de ella de haber reconocido, haber recibido los dineros, ha hecho que el Poder Judicial tome esta lógica, de decir, bueno, entonces si ella recibió los dineros, si el proceso está avanzado y si ella además tiene contactos con los demás testigos, ella podría influir para que estos digan otra cosa o no digan la verdad en un proceso normal en libertad. Para terminar, lo que planteó el fiscal coordinador del equipo Lavallato, ¿se hace necesaria una casación para que se determine los parámetros de una prisión preventiva? Mira, yo pienso que no es necesario. ¿Por qué? Primero porque la ley es bastante clara. ¿Cuáles son las 3 reglas para la prisión preventiva? ¿No? La prognosis de la pena, los elementos de convicción y el peligro de fuga o perturbación de la actividad probatoria. Si se cumplen esos 3, prisión preventiva. Porque además la Corte Suprema ya ha dicho que la prisión preventiva debe ser una excepción y no la regla, porque la prisión preventiva no puede ser una pena anticipada. La prisión preventiva es una medida cautelar para asegurar los fines del proceso, que es la verdad judicial, y esclarecer los hechos. Y porque además ya ha habido un pleno casatorio, Pedro, el 7 de octubre del año 2017, que fue como consecuencia de la famosa sentencia de Inostroza, ¿no es cierto?, que liberó o exoneró de culpa por lavado de activos a determinadas personas. Entonces, que venía de Arequipa, además, esa casación. Entonces, ¿qué cosa dijo esa casación? Se reunieron todos los vocales supremos, el fiscal de la Nación, y pusieron límites a la prisión preventiva. Y dentro de ellas dijeron, para abrir instrucción esto, si fue Código Procesal Penal, dijeron, para formalizar investigación preliminar, debe existir esto. Para formalizar investigación preparatoria, sospecha. Y dijeron, para ordenar un auto de prisión preventiva, sospecha grave. Sospecha grave. Yo te pregunto, Pedro, ¿acaso para el caso de la señora Villarán que estamos analizando esta noche,
¿No existe sospecha grave de responsabilidad penal? Por supuesto que sí. Existe sospecha grave sobre Villarán, sobre Fujimori, Keiko Fujimori, sobre Ollantumala, sobre Naiden Heredia, sobre Pedro Pablo Kuczynski, sobre Alejandro Toledo y sobre todos aquellos que están implicados en el caso Lavallato. Así es. Y eso debe sumarle si hay riesgo de fuga o perturbación de la actividad probatoria. Pero con esto termino. Yo creo, Pedro, lo dije en otro programa el día de hoy, que la prisión preventiva, las leyes en cuanto a la prisión preventiva no pueden ser modificables. Yo creo que son leyes justas, leyes sabias y que parten no solamente de doctrina, sino de jurisprudencia penal en el Perú. Pero el gran problema es el chip que tienen algunos fiscales y jueces, a veces, no siempre, no en este caso, a veces de abusar de la prisión preventiva y de creer que es una regla y no una excepción. Yo creo que acá impera mucho el tema de la capacitación de los magistrados. Y debe haber ya un tema de, no solamente de plenos, sino que el Poder Judicial, más que al fiscal, porque el fiscal hace su parte, tiene la labor más inquisitiva y acusatoria, el Poder Judicial debe hablar, capacitar a sus magistrados y decirle, oiga, el procurador es parte, es abogado del Estado, la Fiscalía de alguna manera también es parte acusadora. Pero ustedes deben ser imparciales, ustedes deben ser objetivos, ustedes no se pueden llevar siempre o siempre obligatoriamente de la opinión pública o de la presión popular o de la presión de los medios de comunicación. Ustedes deben ser objetivos porque es tan o más importante que un juez sea capaz, que sepa la ley, que sobre todo sea imparcial. O sea, un juez es mejor, Pedro, siendo objetivo e imparcial y no dejarse atarantar por los medios de comunicación o por la opinión pública, que un juez incluso que pueda saber mucho del derecho. Bien, doctor Chejade, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pedro, encantado. Muchísimas gracias por estar con nosotros para poder hablar sobre esas situaciones de prisiones preventivas que se vienen dando y que la última precisamente en la lista que termina ingresando a esta estadística de políticos de peces gordos del país es Susana Villarán.